El cliente ya tomó una decisión interna antes de decir una sola palabra. No lo hace de forma consciente, pero su cuerpo, su tono y su forma de escuchar ya lo delatan. Hoy vas a entender cómo leer a las personas antes de que decidan comprar y por qué la mayoría de los vendedores llega tarde a la decisión real. Quédate hasta el final, porque ahí descubrirás por qué no necesitas convencer a nadie cuando sabes leer lo que ocurre antes de la respuesta. Estás en Audiolibros, un espacio donde se trabaja la psicología comercial con profundidad, criterio y responsabilidad. La venta no empieza cuando hablas, empieza cuando el otro se siente observado con respeto. Y esta es una verdad incómoda para muchos vendedores, porque implica aceptar que hablar bien no es suficiente. Puedes dominar el producto, conocer el mercado y manejar objeciones con soltura, y aún así perder ventas que parecían seguras. No por falta de capacidad, sino por falta de lectura. Leer a una persona no es interpretar gestos como si fueran códigos secretos. No es manipular ni anticiparse de forma artificial. Leer a una persona es entender desde qué estado interno está escuchando. Porque dos clientes pueden hacer la misma pregunta por razones completamente distintas. Uno puede preguntar por precio desde la curiosidad, otro desde el miedo. Uno puede pedir tiempo porque está evaluando con calma, otro porque está evitando decidir. Si no distingues eso, responderás de la misma manera a situaciones que requieren enfoques opuestos. Aquí aparece el primer quiebre de mentalidad. El vendedor principiante cree que su trabajo es explicar. El vendedor intermedio cree que su trabajo es persuadir. El vendedor con mentalidad millonaria entiende que su trabajo es percibir. Percibir antes de actuar, percibir antes de proponer, percibir antes de cerrar. Cuando no lees a la persona, reaccionas. Y cuando reaccionas, tu posición se debilita. Empiezas a justificar, a hablar de más, a llenar silencios que no pedían ser llenados. El cliente lo siente aunque no sepa explicarlo. Siente que estás intentando llevarlo a una decisión sin haber entendido del todo su punto de partida. Eso genera una resistencia silenciosa que no siempre se expresa como objeción, pero sí como desconexión. La mayoría de las decisiones de compra no se toman en el momento del cierre. Se toman mucho antes, cuando el cliente define internamente si confía o no en la persona que tiene enfrente. Esa confianza no surge del argumento, surge de la sensación de ser comprendido, y esa sensación solo aparece cuando el vendedor sabe leer sin prisa. La mentalidad millonaria en ventas empieza cuando dejas de necesitar el resultado inmediato. No porque no te importe vender, sino porque entiendes que forzar una decisión es el camino más rápido para perder autoridad. Cuando tu foco está puesto en comprender, tu energía cambia, hablas menos, escuchas mejor, eliges con cuidado cuándo intervenir, y paradójicamente, eso acelera las decisiones correctas. Hay algo que debes entender desde ahora, y si no lo integras, todo lo demás se note artificial. Las personas siempre compran desde una emoción dominante, pero justifican desde la lógica. Si tú solo escuchas la lógica, llegas tarde. La emoción ya decidió. Leer a las personas es identificar cuál es esa emoción antes de que se racionalice. Algunos clientes hablan rápido, preguntan detalles técnicos y comparan opciones. No están buscando información, están buscando control. Necesitan sentir que dominan la decisión para no sentirse vulnerables. Otros hablan poco, escuchan mucho y postergan. No son indecisos, están protegiéndose de una experiencia pasada. Otros preguntan por el precio de inmediato. No siempre es falta de dinero, muchas veces es miedo a equivocarse. Si no lees esto, responderás de forma correcta, pero ineficaz. El error más común del vendedor es creer que la objeción es el problema. La objeción casi nunca es el problema. Es la consecuencia de algo que no fue leído a tiempo. Cuando alguien siente que no fue comprendido, busca una razón lógica para decir que no. El precio, el tiempo o la comparación con otros proveedores son excusas respetables para cubrir una desconexión previa. Leer a las personas requiere presencia, y la presencia no se improvisa. No puedes estar presente si estás pensando en cerrar, no puedes estar presente si estás calculando comisiones, no puedes estar presente si tu mente está anticipando el rechazo. Estar presente implica aceptar que esta conversación puede o no terminar en venta, y que tu valor profesional no depende de esa respuesta. Aquí entra el miedo al rechazo, uno de los grandes saboteadores silenciosos en ventas.
El vendedor que teme ser rechazado interpreta las señales de forma distorsionada, confunde silencio con desinterés, confunde preguntas con ataques, confunde dudas con objeciones duras. Su sistema nervioso está en alerta, no en observación, y un sistema nervioso en alerta no lee bien. La abundancia empieza aquí, no en el dinero, sino en la calma interna. Cuando sabes que habrá más oportunidades, no fuerzas esta. Cuando no fuerzas, lees mejor. Cuando lees mejor, conectas más. Y cuando conectas más, las decisiones fluyen con menos fricción. Si este contenido ya te está aportando una forma distinta de ver las ventas, te recomiendo suscribirte al canal. Este espacio no está diseñado para enseñar frases, sino para formar criterio interno. Leer a las personas también implica entender el ritmo de cada decisión. No todos deciden rápido, ni deberían hacerlo. El vendedor inseguro se impacienta con los ritmos ajenos, porque está luchando con su propia ansiedad. El vendedor disciplinado respeta el tiempo del otro porque confía en su proceso. Hay una diferencia profunda entre acompañar y empujar. Acompañar es caminar al ritmo del cliente sin perder dirección. Empujar es intentar acelerar una decisión que aún no está madura. Cuando empujas, el cliente se defiende. Cuando acompañas, el cliente se abre. Y aquí aparece una idea clave que muchos pasan por alto. Leer a las personas también significa saber cuándo callar. El silencio bien utilizado es una de las herramientas más poderosas en ventas. No el silencio incómodo, sino el silencio que da espacio. En ese espacio aparecen confesiones, dudas reales, miedos que no salen cuando el vendedor habla sin pausa. Hay vendedores que llenan cada segundo porque el silencio los confronta con su inseguridad. Otros aprenden a sostenerlo, y cuando lo sostienen, algo ocurre. El cliente empieza a hablar de lo que realmente importa, no del producto, sino de su decisión. La disciplina aparece cuando entrenas esta capacidad incluso en días difíciles, cuando no rompes tu postura interna por urgencia, cuando no traicionas tu lectura por miedo. La disciplina no es rigidez, es coherencia sostenida. Dios puede aparecer aquí de una forma simple y humana. Hacer bien el trabajo, con honestidad interna, ordena el resultado. No siempre de inmediato, pero siempre con sentido. La venta que se construye desde la claridad no deja residuos emocionales, no genera arrepentimiento, no genera reclamos innecesarios, genera relaciones estables. Muchos vendedores dicen querer resultados grandes, pero no están dispuestos a sostener la incomodidad de observar sin intervenir. Leer personas exige paciencia, y la paciencia es una forma avanzada de confianza. Quédate atento, porque en la siguiente parte vamos a profundizar en los patrones invisibles que indican que una decisión ya se está formando, incluso cuando el cliente dice que necesita pensarlo. Ahí está una de las claves más ignoradas y más rentables del oficio. La decisión no se anuncia, se filtra, y casi siempre ocurre en silencio. Muchos vendedores esperan una frase clara para actuar, esperan un «me interesa», un «cuánto cuesta», un «lo voy a pensar». Pero cuando esas palabras llegan, la mente del cliente ya recorrió el camino principal. Lo que tú escuchas es solo la superficie de un proceso interno que empezó antes, mucho antes, incluso antes de que la conversación comenzara. Aquí es donde se separan dos tipos de vendedores: el que responde a lo que oye y el que observa lo que ocurre mientras el otro habla. El primero reacciona, el segundo lee, y leer no es adivinar, es percibir coherencia o fricción entre lo que se dice y lo que se siente. Hay clientes que hacen preguntas correctas desde un lugar incorrecto. Preguntan por detalles, comparan opciones, piden ejemplos. Todo parece avanzar, pero algo no encaja. El ritmo es tenso, la energía es defensiva, la escucha es superficial. Ahí no hay decisión formándose, hay protección. Si no lees eso, seguirás explicando cuando lo que hace falta es bajar el ritmo y devolver presencia. Leer silencios es una de las habilidades más subestimadas en ventas. El silencio no siempre significa duda. A veces significa procesamiento. A veces significa alivio. A veces significa que la persona está conectando algo importante consigo misma. El vendedor inseguro rompe ese silencio porque le incomoda. El vendedor entrenado lo sostiene porque sabe que ahí ocurre la verdad. Cuando alguien dice «déjame pensarlo»,
¿No está diciendo lo mismo cada vez? En algunos casos ya decidió que no, pero necesita una salida elegante. En otros, la decisión está casi tomada, pero necesita alinearse emocionalmente. En otros, no confía en su propio criterio y busca postergar la responsabilidad. Leer esto cambia por completo tu respuesta. El error común es interpretar esa frase como una objeción que hay que resolver. Entonces aparecen argumentos, comparaciones, incentivos. Todo eso puede ser correcto, pero llega tarde. Si la mente del cliente ya se cerró, cada argumento refuerza su defensa. Si la mente está abierta pero frágil, demasiada información la satura. Leer te permite elegir cuándo hablar y cuándo no. La lectura real ocurre cuando observas el ritmo. Hay personas que aceleran cuando se sienten inseguras. Otras desaceleran. Algunas se vuelven excesivamente racionales. Otras se refugian en generalidades. El ritmo no miente, el tono no miente, la energía no miente. Las palabras, a veces sí. Un vendedor que sabe leer no necesita preguntar demasiado, no porque no le importe entender, sino porque ya está captando lo esencial. Cuando pregunta, lo hace con intención limpia, no para conducir, sino para confirmar lo que ya percibió. Eso se siente, y cuando se siente, la confianza crece. Aquí aparece una verdad incómoda. Muchas ventas se pierden no por lo que el vendedor dijo mal, sino por lo que dijo de más. Hablar en exceso suele ser una señal de ansiedad, no de profesionalismo. El cliente lo percibe como presión, aunque no haya intención. Y la presión rompe el proceso interno de decisión. Hay una microdecisión que ocurre cuando el cliente siente que no necesita defenderse. En ese momento baja la guardia. Empieza a hablar desde un lugar más honesto. No habla del producto, habla de sí mismo, de sus dudas reales, de sus experiencias pasadas, de sus miedos. Ese es el punto más delicado de la conversación. Si ahí empujas, lo pierdes. Si ahí escuchas, avanzas. El vendedor avanzado entiende que no todas las señales son verdes o rojas. Muchas son amarillas. Estados intermedios. Momentos donde no hay que acelerar ni frenar, solo sostener. Esa capacidad no se enseña en guiones. Se entrena con disciplina interna. Leer coherencia es observar si lo que la persona dice está alineado con cómo lo dice. Hay clientes que afirman estar interesados, pero su cuerpo se retrae. Otros dicen tener dudas, pero su energía se expande. Si solo escuchas palabras, te confundes. Si observas el conjunto, eliges mejor. Aquí se revela algo importante. El cierre no es un evento, es una consecuencia. Cuando el cliente se siente comprendido, el cierre ocurre casi sin fricción. No hay dramatismo, no hay presión, hay una sensación de orden interno, y ese orden es lo que el cliente busca, aunque no lo sepa. El miedo al rechazo vuelve a aparecer en este punto. Muchos vendedores, al percibir ambigüedad, se apresuran a cerrar para no enfrentar la posibilidad de un no. Ese apuro es lo que provoca el no. Es un círculo silencioso que se repite hasta que alguien decide detenerse y observar. Si este audiolibro te está ayudando a mirar las conversaciones comerciales con más profundidad, deja en los comentarios una palabra que describa lo que estás entendiendo. No para el algoritmo, sino para ti. Nombrar lo que comprendes lo vuelve más estable. Leer personas también implica leer cuándo no avanzar. Hay momentos en los que la mejor decisión es pausar, incluso sugerirlo. Eso no debilita tu posición, la fortalece. El cliente percibe que no estás ahí para empujar una venta, sino para cuidar una decisión, y esa percepción pesa más que cualquier argumento. La autoridad real no se impone, se siente, y se siente cuando alguien no necesita demostrar nada. Cuando tu presencia es estable, el otro se regula contigo. Esa regulación emocional es uno de los factores más determinantes en cualquier decisión importante. Hay vendedores que creen que la venta ocurre cuando el cliente dice que sí. En realidad, ocurre cuando el cliente deja de defenderse internamente. Ese momento no siempre es visible, pero siempre es perceptible para quien sabe leer. En la siguiente parte vamos a profundizar en algo aún más delicado, cómo tu propio estado interno interfiere o afina tu capacidad de lectura, y por qué muchos vendedores creen que están leyendo al cliente cuando en realidad están proyectando sus propios miedos. Lo que viene ahora es crucial. Si no aprendes a leerte a ti mismo, nunca leerás bien a los demás. Hay algo que casi nadie acepta en ventas,
pero que define todo lo demás. No lees al cliente tal como es, lo lees a través de tu propio estado interno. Y si ese estado está alterado, tu lectura también lo estará. Muchos vendedores creen que están observando con objetividad, cuando en realidad están reaccionando desde su historia personal. Desde experiencias pasadas, rechazos acumulados, expectativas no resueltas. Esa carga emocional se filtra en cada conversación. No se nota en lo que dices, se nota en cómo estás mientras lo dices. Cuando tu mente está tranquila, percibes matices. Cuando está tensa, solo ves amenazas u oportunidades. Nada más. Y la realidad humana es mucho más amplia que eso. El cliente no es un obstáculo ni un premio, es una persona tomando una decisión. Pero si tú no estás centrado, lo conviertes inconscientemente en juez. Aquí aparece uno de los mayores sabotajes silenciosos: la necesidad de aprobación. El vendedor que necesita ser validado pierde capacidad de lectura, porque empieza a escuchar para gustar, no para comprender. Ajusta su discurso, suaviza su postura, evita profundizar. Y el cliente lo percibe. Percibe que hay algo en juego para ti más allá de ayudarlo a decidir. Leer a las personas exige una posición interna clara, no fría, no distante, sino estable. Estabilidad emocional. Esa estabilidad se construye cuando entiendes que tu valor no está en la respuesta del cliente, sino en la calidad de tu presencia durante la conversación. El miedo al rechazo no desaparece cuando vendes más. Desaparece cuando dejas de personalizar el resultado. Mientras cada no lo vivas como una evaluación sobre ti, tu sistema nervioso estará en alerta. Y un sistema en alerta no puede leer con precisión. Muchos vendedores confunden entusiasmo con conexión. Hablan con energía alta, sonríen, asienten, validan todo. Pero esa hiperactividad suele ser ansiedad disfrazada. El cliente no siempre se siente acompañado, a veces se siente arrastrado. La conexión real es más silenciosa, más lenta, más profunda. Hay una diferencia clara entre interés genuino y urgencia. El interés genuino escucha sin prisa. La urgencia interrumpe. El interés genuino tolera el silencio. La urgencia lo llena. El interés genuino pregunta cuando algo no está claro. La urgencia pregunta para avanzar. El cliente siente esa diferencia aunque no la nombre. Leer personas implica también leer cuando tu propia mente quiere intervenir antes de tiempo. Ese impulso a explicar, a aclarar, a cerrar. Si lo sigues sin observarlo, pierdes la conversación. Si lo notas y lo regulas, ganas autoridad interna. La disciplina emocional es una de las formas más altas de profesionalismo en ventas. No tiene nada de espiritualidad abstracta ni de control artificial. Es simple autoconsciencia. Saber qué sientes, entender por qué aparece y decidir no actuar desde ahí automáticamente. Cuando logras eso, ocurre algo interesante. Empiezas a notar que muchos clientes no necesitan que les vendas nada. Necesitan orden interno. Necesitan que alguien los ayude a pensar con claridad. Y cuando sienten que tú puedes sostener ese espacio sin apurarlos, confían. La abundancia empieza a construirse en este punto. No cuando facturas más, sino cuando dejas de vivir cada conversación como una oportunidad que no puedes perder. Esa sensación de todo depende de esto se filtra en cada gesto. El cliente la detecta y se aleja. Hay vendedores que parecen relajados porque ya vendieron mucho. En realidad, venden mucho porque aprendieron a estar relajados antes. La causalidad es inversa. La calma no es consecuencia del éxito, es su condición. Dios puede aparecer aquí de una forma sencilla y honesta, hacer lo correcto, incluso cuando nadie mira, ordena el proceso. No siempre el resultado inmediato, pero sí la trayectoria. El vendedor que actúa con coherencia interna puede sostener el largo plazo sin quemarse. Leer a las personas también implica aceptar cuando no eres la mejor opción. Esto no te quita autoridad, te la da. El cliente percibe que no estás atrapado en la necesidad, y esa libertad genera respeto. A veces la venta ocurre igual, a veces no, pero la relación queda limpia. Hay algo que ocurre cuando el vendedor deja de luchar contra el resultado. Empieza a disfrutar el proceso, no como entretenimiento, sino como oficio bien hecho. Y ese disfrute silencioso se transmite. El cliente se siente más seguro decidiendo con alguien que no está tenso. Muchos dicen querer ventas éticas,
pero no están dispuestos a tolerar la incomodidad de decir no es el momento o quizá no es para ti. Leer personas te lleva inevitablemente a ese punto, y ahí es donde se prueba la integridad real. Si este audiolibro está cambiando tu forma de observarte en las conversaciones comerciales, suscríbete al canal y explora los audiolibros disponibles. Este espacio existe para formar vendedores con criterio interno, no con dependencia externa. Leer bien a otros requiere humildad. Aceptar que no siempre sabes, que no siempre interpretas bien, que a veces necesitas ajustar. Esa humildad no debilita, afina, te vuelve más preciso, más humano, más confiable. En la siguiente y última parte vamos a integrar todo esto en una visión clara de ventas, propósito y autoridad tranquila. Vamos a cerrar el círculo. Porque leer personas no es una habilidad aislada, es una forma de estar en el mundo profesional. Quédate, lo que viene ahora no es un cierre cualquiera, es la síntesis que convierte comprensión en postura. Leer a las personas antes de que decidan comprar no es una habilidad que se activa solo en ventas. Es una forma de posicionarte frente a cualquier interacción humana donde hay decisión, riesgo y responsabilidad. Cuando entiendes esto, la venta deja de ser un acto aislado y se convierte en una extensión natural de tu manera de estar presente. El vendedor que sabe leer no corre detrás del resultado, camina delante del proceso, no porque controle al otro, sino porque se controla a sí mismo. Esa diferencia es sutil, pero definitiva. El control externo siempre genera resistencia. El autocontrol genera calma, y la calma es el terreno donde las decisiones importantes se toman con claridad. Muchos creen que la autoridad se construye hablando con seguridad. En realidad, la autoridad se construye cuando no necesitas llenar el espacio para sostener tu valor. Cuando puedes quedarte en silencio sin incomodarte. Cuando puedes escuchar una duda sin defenderte. Cuando puedes aceptar un no sin justificarte. Esa estabilidad se siente, y cuando se siente el otro confía. La presión en ventas no aparece porque el cliente sea difícil, aparece cuando el vendedor no tolera la incertidumbre, cuando necesita una respuesta rápida para aliviar su propia tensión. Leer a las personas implica aceptar que no todo se define ahora, y que forzar el tiempo del otro siempre tiene un costo invisible. Hay clientes que deciden rápido y clientes que necesitan recorrer su propio proceso interno. Ninguno es mejor que otro. El error es tratar a todos igual. El vendedor que observa adapta su ritmo sin perder dirección. No acelera por ansiedad ni frena por miedo. Se mantiene disponible. Aquí aparece el propósito. Vender no es mover productos, es acompañar decisiones. Y acompañar decisiones implica respeto. Respeto por el momento del otro, por su historia, por sus dudas. Cuando ese respeto es real, no se necesita discurso, se necesita presencia. Muchos vendedores buscan abundancia en el volumen, en más llamadas, más mensajes, más intentos. Pero la abundancia sostenible nace de la calidad de lectura, de menos conversaciones, mejor sostenidas, de menos cierres forzados, más decisiones bien tomadas. Ese tipo de abundancia no desgasta, ordena. La disciplina vuelve a aparecer como eje central. Disciplina para no hablar de más, cuando sabes que el silencio es más útil. Disciplina para no avanzar cuando percibes fricción interna. Disciplina para decir la verdad, incluso cuando no conviene a corto plazo. Esa disciplina no siempre se nota en el momento, pero se acumula, y lo que se acumula con coherencia crece. Hay una madurez particular que aparece cuando el vendedor deja de medirse por cada resultado individual y empieza a medirse por la calidad de sus conversaciones. Cuando eso ocurre, el miedo al rechazo pierde fuerza. No desaparece del todo, pero deja de gobernar. Se vuelve una señal más, no una amenaza. Leer personas también implica aceptar que a veces te equivocas, que interpretas mal, que proyectas, que asumes. El vendedor avanzado no se castiga por eso. Ajusta, aprende, afina su percepción. La lectura no es perfecta, es progresiva. Cuando miras hacia atrás y observas las ventas que no se dieron, muchas veces no fue por el producto ni por el precio. Fue porque hablaste cuando el otro todavía estaba decidiendo en silencio. O porque intentaste resolver algo que aún no había sido comprendido. Esa conciencia no genera culpa, genera criterio. El criterio es uno de los activos más valiosos en ventas. No se compra, no se copia, no se improvisa. Se construye con atención, con tiempo
y con honestidad interna. Y cuando el criterio está presente, la venta deja de sentirse como una lucha. Hay algo profundamente humano en ser leído. Todos queremos eso. Todos bajamos la guardia cuando sentimos que alguien nos entiende sin invadirnos. El vendedor que logra eso no necesita trucos. Su sola presencia ya es una diferencia. Dios puede entrar aquí como una referencia simple y sobria. Hacer bien el trabajo, con respeto por la mente del otro, siempre ordena el camino, no como promesa mágica, sino como consecuencia natural de la coherencia. Al final, leer a las personas antes de que decidan comprar no te convierte en alguien más persuasivo, te convierte en alguien más consciente. Y la consciencia aplicada al oficio es lo que separa al vendedor ocasional del profesional que construye a largo plazo. Si hoy no te compran, quizá no fue el precio, quizá no fue el momento, quizá hablaste cuando debías observar. Aquí no se entrenan técnicas para presionar, aquí se entrena la mente que entiende antes de actuar. Leer a las personas antes de que decidan comprar no es una técnica, es una postura interna. Y cuando esa postura se ordena, la venta deja de sentirse como una lucha y empieza a sentirse como una consecuencia natural. Si este audiolibro te ayudó a mirar las conversaciones con más claridad, quédate cerca del canal. Aquí seguimos entrenando la mente que observa antes de actuar. Y si quieres profundizar aún más, busca el siguiente audiolibro donde hablamos de cómo detectar el momento exacto en el que una decisión ya se está formando, aunque el cliente diga que necesita pensarlo. Recuerda esto, el problema nunca es el producto, es la mente.